Con ustedes, el profesor Luis Fernando Solares. Con la clase La mecánica de preparar líderes. Estamos en la tercera lección de la mecánica para preparar líderes. Y notamos algo en la segunda. La realización de un verdadero líder está en ver a sus discípulos teniendo plena satisfacción de su propio ministerio, de su propio trabajo en la obra del Señor. Es como un corazón de padre. El Padre se glorificó en su Hijo Jesucristo. La gloria del Hijo era llevarle al Padre toda la honra, el honor que Él merece. En el ministerio, cuando tenemos un grupo discipulado cercano a nosotros, la realización de aquel que está como cabeza temporal de ellos es que ellos se autorrealicen en su propia obra conforme a las enseñanzas y al propósito de Dios para sus vidas. Cuando recibimos el aplauso de las personas, que es algo que Dios puede permitir, y hablamos a mayorías, pero no sabemos lo que están ellos creyendo, entendiendo, asimilando de lo que decimos, bueno, puede ser satisfactorio. Pero ¿cómo sabemos que aquel logró el comportamiento que se deseaba y aquel alcanzó la meta que se había propuesto y aquel logró estar en paz con su alma? No podemos saberlo. De vez en cuando nos dicen que algo ocurrió por la prédica que hicimos. Pero cuando estamos mirando la vida de aquellos que están cercanos y vemos que su matrimonio, que sus hijos, que su trabajo va para adelante, qué satisfacción tan grande se siente cuando logramos tener la retroalimentación que se requiere cuando estamos cercanos a un grupo que estamos discipulando. Puedo asegurarles que es mucho más alegre, satisfactor y bendecidor para la vida de un siervo el que los demás sean como desean ser, plenos, porque Dios los ha bendecido. La alegría de ellos es nuestra alegría. Sus tristezas son nuestras tristezas, pero pensando en la forma que Dios quiere, sus gozos son nuestro gozo. Por eso, el corazón de un padre es el corazón de un siervo. El corazón de Dios es el corazón de Cristo. El corazón de Cristo está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y el corazón de Dios es que los demás alcancen su propia bendición. El líder transmite lo que es. El líder busca que los demás sientan como él. Él está realizado, él está contento, él está feliz, él se siente dichoso, hay alegría, hay entusiasmo, hay todo lo que es positivo. Y cuando alguien puede transmitir eso y hacer que los demás lo hagan, su satisfacción produce alegría en el corazón. Por eso, no hay celos, no hay envidia. Un limitante grande de no hacer más líderes es la idea falsa de que si a lo mejor al que enseño va a tomar más nivel que yo. Y a lo mejor resulta que este es más grande, más reconocido que yo. En el liderazgo de Cristo no hay tal idea más que puesta en la mente natural por un enemigo real. El enemigo de nuestras almas. No hay celos, ni puede haber envidia. ¿Sabe por qué? Porque el crecimiento del discípulo, el crecimiento de aquel líder que será mañana lo que hemos tratado de que sea, solo implica algo: que Dios le ha dado a él lo que quiso darle y nosotros no somos nadie para limitarlo en su propia autorrealización como ser humano y como siervo del Señor. Cuidado con la idea falsa de que prefiero no crear gente muy cercana que conozca cómo se predica, cómo se enseña, cómo se aconseja, cómo se estudia, cómo se da alguna clase de entrenamiento, porque si no pueden ser mañana aquellos que me quiten a mí. ¿Sabe qué implica eso? Un desconocimiento completo de la providencia de Dios.
La palabra providencia de Dios significa que Dios tiene un plan para mi vida. Y que Dios tiene un plan para su vida. Y que Dios tiene un plan para la vida de ellos. Y un verdadero hacedor de la voluntad divina reconoce que el pan que está comiéndose, aquel que se llama Juan, es el pan que Dios le asignó a él y a los que ama. Y el pan que se está comiendo, aquel que se llama Pedro, es el pan que Dios le asignó a Pedro. Pero que no puede Pedro comerse el pan de Juan, ni el pan de Juan comérselo Pedro, porque Dios dio a los dos provisión. Si en la comida es tan simple de entender, en talentos, en dones, en habilidades, en capacidades, es igual. El Espíritu Santo dotó a aquel para hacer las cosas que hace. Y el mismo Espíritu, por su propia voluntad, porque Él quiso, dotó al otro para hacer las cosas que Él hace. Si yo me pongo celoso, estoy equivalendo, ¿es la palabra correcta? Sí, es una equivalencia a creer. Es que Dios no ha sido muy justo, porque aquí estoy yo, Señor. ¿Y por qué a este le diste a esos dones, esas cualidades, esas características y al otro también y a mí no? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué estamos diciendo? Dios, no eres muy justo. Y el día en que hacemos eso, anulamos la providencia de Dios para nuestra vida, creyendo de verdad en la mentira de que podemos ser más que lo que somos, negando lo que realmente Dios quiso que fuéramos. La humildad es un don divino que hay que enseñarle a los siervos. Dijo Jesucristo en una enseñanza que es absolutamente de su boca: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay celos en un real ministro de Dios para discipular. No hay envidia en un real hombre de Dios para enseñar y para que otros crezcan. No hay, porque Él sabe que hay alguien que tiene más capacidad en una área y alguien que tiene más capacidad en otra área. Y por lo tanto, en la mecánica de preparar los líderes, desarrollo a este en la enseñanza que puedo facultarle para que aplique bien sus talentos, sus dones, sus cualidades, sus conocimientos, y al otro hago lo mismo y lo preparo. Y no tengo temor, ¿por qué? Porque a mí Dios me dio un don. Él mismo me constituyó a mí. La palabra enseña los ministerios y por Él fui yo llamado. Y la palabra dice que unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores y otros son maestros. Y si Dios me puso a mí como obrero, Él no me escogió en los 5 ministerios. Y si Dios me puso a mí a trabajar en la obra como servidor, es que no he sido llamado por Dios a los 5 ministerios. Pero ¿qué sucede si yo quisiera tomar un ministerio por mi propia cuenta? Les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa cuando en una empresa, cualquiera que sea su nombre, aparece de pronto ahí donde usted trabaja, donde usted está ganándose el pan nuestro de cada día, aparece un hombre bien vestido y con apariencia de educado, y usted no lo conoce, nadie lo conoce, y todo el mundo lo mira dentro de la empresa, y por fin alguien se pregunta: mire, ¿quién es esa persona? Pues no sabemos, ahí apareció. Hasta que llega el jefe se le acerca y le pregunta: mire, ¿quién es usted y qué está haciendo aquí en la compañía? Y él le contestará a este jefe: yo vine aquí porque me contraté a mí mismo a trabajar en esta compañía del puesto que yo escogí. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría el jefe? Probablemente saldría muy pronto por la puerta por donde entró. Y en el ministerio divino, en los llamamientos de Dios, algunos pretenden meterse sin ser llamados. Y hay fracaso, porque Él mismo constituyó a unos, pero no a los que Él no llamó. Entonces, de un lado, el que sí fue constituido tiene una misión,
desarrollar talentos, obreros, desarrollar y habilitar conforme a la palabra que dice al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 y versículo 12. Este es el deber del pastor, del obrero, del maestro, el deber del evangelista, el deber del siervo. Aquí está. Pero si este no lo hace, entonces muchos quieren usurpar el trabajo porque no han entendido que tienen un llamado que es de Dios. Y el problema se radicó en el corazón de aquel que no quería que creciera nadie para evitar que compitieran con él. ¿Notaron? Lo que Dios da, nadie lo quita. Lo que Dios quiere con su vida, nadie lo va a impedir. Lo que Dios anhela que usted haga para gloria de su nombre, no hay nada que lo vaya a detener. La Biblia declara que Dios tiene un plan para usted, para mí y para los que están en todo su cuerpo, en toda la tierra, funcionando. A veces no tenemos una mecánica para preparar a los hombres porque asumimos que somos nosotros los que vamos a darle a ellos. ¿Qué? Si ellos son por parte de Dios igual que nosotros sus criaturas, sus hijos. Lo más que podemos darles es el compartir nuestras experiencias y el invitarles a que sigan con nosotros y el enseñarles a cómo hacerlo. Pero si no lo hacemos, no tenemos esa intención, van a buscar por su lado, porque recuerden bien lo que estoy enseñando, lo que Dios va a hacer con ellos. Si no queremos nosotros ser instrumentos de perfeccionamiento, Dios va a buscar quien lo perfeccione. Dios no va a quedar burlado. Y si Él quiere usar a este hermano y a usted le dio el privilegio de que fuera su maestro, a usted le dio el privilegio de que usted lo desarrollara, de que Él fuera un líder en todo lo que es el trabajo en la obra del Señor, qué grande es eso, qué hermoso es eso para su vida. Y después déjelo, que el Señor haga con él lo que Él quiera hacer. Eso es bello, es su alegría, es su satisfacción. Porque repito, Señor, delante de ti, no hay hombre que detenga a los que has llamado a tu reino a servirte por razones humanas, egoístas, personales, de celos y de envidias. El líder entrenado, el líder como mi Cristo, dijo palabras que tiemblo, Señor, de repetir en esta hora. Las obras que yo he hecho y más grandes aún vosotros también haréis, porque yo voy al Padre. Oh, Señor. Jesús lo dijo. El gozo de Él es nuestra realización. El gozo de Él es nuestra utilización en el servicio de su reino. El gozo de Él es que podamos compartir a otros de sus maravillas, que podamos darle a otros su oportunidad de crecimiento, su oportunidad de hacer la voluntad de Dios Todopoderoso. El gozo de Él no es que impidamos, no es que tratemos de no darle conocimientos. No, eso no es más que hasta de nosotros mismos, Señor, un dolor en el corazón más tarde. Cuando vemos a un hombre partir y lo vemos crecer y lo vemos tremendamente desarrollado en el donde el Señor lo llevó, donde Él quiso ponerlo, nuestros labios deben de llenarse de sonrisas y nuestras lenguas de miel, porque estamos mirando que fuimos instrumentos que Dios usó para moldear y perfeccionar el barro de aquel hombre que conforme al Espíritu Santo fue forjando aquí en la tierra el Dios omnipotente y usándonos a nosotros como algunos que pudiéramos mostrarle algunas partecitas del camino que Dios había predeterminado de antemano para que anduviéramos en Él. Cuando pensamos en el futuro de la iglesia, los cristianos deberíamos de pensar
en que debería de existir, debería de ser así, Señor, que tuviéramos todos ayuda, apoyo, todos tuviéramos siempre el uno al otro, el mantenernos respaldándonos, apoyándonos, intercediendo unos por otros, ayudándonos y procurando el bien, porque el bien de Él es tu bien, el bien de Él es tu gloria, el bien de Él es una bendición para los demás. Y a veces me han dicho algunos que no son latinoamericanos, lo que pasa con ustedes es que son el único ejército, dice, que a los que están heridos los deja que se mueran. Es una frase tremenda. A los que están lastimados por alguna razón los dejan que se mueran. En cambio, en los demás ejércitos al herido lo cuidan, lo ministran, lo ayudan, lo auxilian. Esa frase no debiera existir si no fuera porque en realidad ocurre como se dice. Nunca nos preocupe el éxito de nadie. Oremos a Dios para que sean exitosos más hombres en Cristo. Pidámosle a Dios que nos use y que Él nos dé la capacidad de ser usados para moldear la vida, ayudar al otro a que realice el sueño de servirle a Cristo y Cristo se glorifique en él. Cuando llegamos a eso, dejamos de parecernos un poquito a aquellos apóstoles que estaban con Jesús a la par de ellos, hablándoles él que iba a ir a la cruz en breve y que moriría y que sería necesaria su muerte y que al tercer día resucitaría. Pero estaban ellos pensando, ¿quién será el más grande en el reino cuando el Señor esté en el trono? ¿Tú o yo? Nos dejaríamos de parecer un poco a esos hombres que como nosotros querían sentarse a la diestra del Señor y hasta llamaron a la mamá o la mamá intercedió por ellos para decirle que pusiera a esos hijos suyos a la par de él en el trono. Cuando nosotros somos capaces de superar eso, somos capaces de decir, ya no, Señor, no quiero yo la honra, yo quiero que tú tengas la gloria. Y este hombre habla mejor que yo, y este otro ministra mejor que yo, y este tiene conocimientos más grandes que yo, y este otro tiene un poder que tú le has dado, y este otro tiene una gracia que yo no tengo, Señor. Que juntos te glorifiquemos y juntos hagamos tu voluntad y tú seas el exaltado y nunca nosotros, Señor. Eso es preparar a los líderes orando a Dios que tengan triunfos en el servicio de Dios en lugar de estar poniendo obstáculos para que no lo hagan. Pienso que el entendimiento de que solo hay un hombre como usted, una mujer como usted, no hay más que uno, no hay dos, somos únicos. Desde el vientre de nuestra madre, Él nos conoció. Y aún antes de la fundación del mundo, Él sabía quiénes seríamos. Y sabía muy bien que nadie sería en la historia de la humanidad como usted, ni como usted. Cuánto Él ama al hombre por su individualidad. Cuánto Él aprecia a los hombres que ayudan a desarrollar la personalidad de otro hombre. Cuánto Él aprecia a aquellos que buscan que los líderes sean más y se multiplique su obra sobre la tierra, sirviendo de instrumentos nosotros, ustedes, para bien de los demás. Cuánto Él lo anhela. Preguntémosle al Señor en la intimidad de nuestro corazón, ¿quién en la iglesia tiene dones y cualidades, Señor, que debemos de ordenar nada más mediante ciertos puntos que tenemos ya por conocimiento, deben de hacerse realidad en su vida para que tú lo uses y lo levantes y tu nombre sea glorificado? ¿Quién es? A ver, pienso en este. Dios, permíteme guiarlo
tiene facultades de evangelista, dones de evangelista. Él tiene eso, Señor. Y yo haré con él un trabajo que tú me has encomendado, porque creo que lo pusiste en la congregación o a mi alcance, porque tú tenías ese propósito. Entonces yo voy a hablar con él. Y aquel otro me parece un excelente maestro de la palabra, cómo le explica de sencillo, siendo la profundidad tan grande. Este sería un excelente maestro de tu santa Biblia. Voy a trabajar con él. Ese matrimonio es un ejemplo para mí. No se parece en nada a mi matrimonio, Señor. Mi matrimonio es lindo, pero el de él es tan lindo. Voy a ponerlo a que aconseje a otras parejas en la iglesia. Y este otro hombre, ¿cómo rinde en su trabajo? Es un hombre solvente, no tengo la solvencia que él tiene. Él sabe administrar finanzas. Voy a ponerlo a que aprenda entonces de lo que es todo el liderazgo de la iglesia, del ministerio, de la congregación, y que él enseñe a otros, aún a mí, cómo se administran las finanzas. Cuando el desprendimiento del ego, eso significa del yo personal, se aplica en bendición de los discípulos cercanos, de la iglesia misma que está alrededor, estamos logrando una mecánica para preparar líderes que mañana, como el Maestro Jesús, no se importen a sí mismos, sino que le importen los demás. Cuando nos importan los demás, a Dios le importamos nosotros. Cuando nos importamos tanto a nosotros mismos, Dios dice que el que se exalta, Él lo humilla. Alguien dijo, cuando oro por mí, Dios piensa en los que no estoy pidiendo por ellos, y yo sería el mejor intercesor para sus vidas. Pero cuando yo intercedo orando por aquellos que necesitan de mi oración, Dios está ministrando a mi vida esperanza, porque atiendo al que necesita de su compasión. Que nunca nuestra vida tenga ningún anhelo ajeno a lo que Dios estableció. Que nuestra vida se realice en plenitud en todo lo que es su grandeza como hombres limitados, humanos, falibles, imperfectos, temporales, pero nunca impidiendo, Señor, a otro y a otra que tú hagas lo mismo con ellos. Permítenos enseñar lo mejor que podemos dar y aprender lo mejor que podemos recibir. Permítenos ser humildes y entender que el único que lo sabe todo eres tú, Señor Dios, el único, todopoderoso y sabio, Jesús Cristo nuestro Señor. Y que seamos humildes para no cometer el error de que precisamente porque en la multitud no hay problema de que alguien surja, nuestro ministerio se convierta en un ministerio que no da discípulos para que sigan la obra, creciendo y ensanchándola hasta donde Dios quiere llevarla. He visto a muchos siervos del Señor en muchas partes, Señor Jesús, de mi país, tan interesados en sí mismos, que no han visto el interés que tienes por todos los demás. Y he visto a siervos, Señor, tan interesados en los demás, que tú te encargas de que ellos logren salir adelante para que los demás surjan juntamente con ellos. El principio es dejar a Dios en su trono, permitirle a Cristo que nos guíe a hacer su voluntad, que nos permita el Espíritu Santo darle la misma oportunidad que el Señor Jesucristo les dio a todos. Que nos permita, oh Dios, tu santo poder, ayudar a los que no saben que lo tienen
y a que tú los puedas usar mediante una simple enseñanza de que les has dado todo lo que necesitan para alcanzar una razón perfecta de vivir. No nos permitas negarles nunca lo que ya descubrimos nosotros, que lo que tenemos de bueno es tuyo, no es nuestro. No nos permitas quedarnos con el reconocimiento como que si tuviéramos virtud propia generada de nuestro corazón. No es así. Lo único que nosotros tenemos, Señor, y eso se evidencia, son las cosas donde se muestra nuestro error, cuando se muestra nuestra equivocación, cuando se muestra nuestra humanidad, cuando se muestra nuestra debilidad, cuando se muestra lo que somos como hombres. Eso es nuestro, Señor. Pero cuando mostramos tu gloria, tu honra, tu alabanza, tu poder, cuando mostramos lo que tú eres, lo bueno de nosotros, eres tú obrando a través de nosotros. Que los hombres aprendan eso, que no quieran imitarnos, sino quieran imitarte. Que los hombres no anhelen ser como somos, no, sino como tú eres. Y les enseñemos que el poder está en ellos, tu espíritu está en ellos. Les mostremos que tú eres capaz de hacer con ellos todo lo que tú quieres hacer y que tu gloria, Señor, ellos pueden mostrarla, manifestarla, evidenciarla. Y nosotros nos gozamos contigo de ver cómo los usas, cómo los levantas, cómo los haces ser de como eran antes. Y al compararnos con ellos, Señor, nos damos cuenta que del mismo lugar nos sacaste y nos pusiste donde quisiste, y que nos diste la alegría de ser como somos ahora, pero no niegas a nadie la misma felicidad. Cuando la mecánica de preparar líderes, no tiene celos, no tiene envidia, no tiene deseo de gloria, no tiene intención de tener reconocimiento, no tiene propósito humano, no tiene intención simplemente para que yo tenga una participación también en lo que hago y sea por todos aplaudido. No, eso no, sino que queremos que el hombre sea feliz. Hemos logrado el propósito de hacer feliz el corazón de Dios.